en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tenían pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí lo podemos ver, hermanos. El Señor Jesús recorría, caminaba, predicaba, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Tú y yo, hermanos, hemos llegado a Cristo Jesús con este tipo de características: dolencias, enfermedades, crisis, matrimonios destruidos. Y las finanzas son importantes. ¿Por qué? Porque se mantiene abierta la iglesia. Se suple todo este tipo de avivamientos. No sé si tú te has dado cuenta, hermano, pero últimamente los avivamientos que hemos tenido, cruzadas de milagros, conciertos, ha habido mínimo un nuevo convertido. Una persona que está dolida, que está enferma, que está sufriendo. Pero nosotros, como imitadores de Cristo, nos encargamos de ir a predicar. Ese es el cierre de avivamiento. Dios ha hablado tu vida, Dios ha traído esa palabra clave. A lo mejor, platicando con el pastor, Dios te ha revelado mediante de lo que tienes que hacer. Porque mira, Jesús lo que hizo recorrer. Y recorrer implica un esfuerzo, implica tiempo. Pastor Ángel Ortiz recorrió del Paso hasta acá, implica esfuerzo, implica sacrificio, su familia, tiempo. ¿Por qué? Por el amor al Evangelio, como hizo Cristo Jesús. Necesidad del Evangelio en predicar. Hoy estamos siendo nutridos por la palabra de Dios, por el gran siervo de Dios. Están habiendo iglesias plantadas alrededor del mundo. Y es por eso que hacemos todo este tipo de eventos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder hoy en la tarde con esta ofrenda? Mira lo que dice Esdras 2, del 68 al 70. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de las obras 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los tesoreros, los sirvientes del templo en las ciudades y todo Israel en las ciudades. Hoy tú y yo, hermanos, nos encontramos hoy en este día, reuniéndonos, recibiéndonos, nutriéndonos de la palabra de Dios. Esa palabra, ese mensaje clave que tú quieres, Dios ha respondido. ¿Por qué? Por mediante tus diezmos y tus ofrendas. Porque sin tus diezmos y sin tus ofrendas, estos eventos no se pueden cubrir. ¿Te has puesto a pensar si nosotros no respondemos? No hay eventos. Y si no hay eventos, no hay almas. Y si no hay almas, mucha gente está perdida allá afuera. Gente necesitada. Pero el amor de Cristo, como hoy en el discipulado, la compasión, la fe, perseverar y nuevas estrategias. Eso es lo que vamos a desenfocar hoy en adelante. Y eso es lo que vamos a responder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo hace más de 2000 años, cuando vino a este mundo. Y como somos imitadores de Cristo, y como el pastor Wyman Mitchell lo dijo cuando lanzó su primera iglesia, el pastor Pedro Walker, que hubo este ataque, este accidente, él se paró enfrente de la predicación y ¿qué fue lo que dijo? Por cada iglesia que el diablo ataque, lanzaremos 100 más. Y eso es lo que se está cumpliendo el día de hoy, esa promesa que Dios hizo al pastor Walker, al pastor Wyman Mitchell, es lo que se está cumpliendo el día de hoy, alcanzar el mundo para Cristo. Yo le pido a mi hermano que se ora por estos diezmos y por estas ofrendas. Toda rodilla se doblará y todo la lengua cantará Dios, Jesucristo nuestro siempre. No parará de amarte, no quiero parar de alabarte, no quiero parar de alabarte.
mister, y yo creo que todos necesitamos que Dios levanta cada su corazón, y si vas a utilizar de parte de Dios, vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, qué tremendo estar con ustedes una vez más, disfrutándome aquí con todos ustedes. A mí ha sido un buen tiempo y esta mañana vamos a creer por seguir ese buen tiempo. Si traes tu Biblia, quiero que veas una escritura solamente. Deuteronomio 8, 18. Deuteronomio 8, 18. Como les he contado, cuando fui a La Habana, Cuba, Dios nos dio un avivamiento. Dios nos empezó a dar almas, nos empezó a dar parejas. Dios se empezaron a casar, se empezaron a levantar. Teníamos bastantitas parejas bien puestas y Dios estaba haciendo una obra tremenda. Pero ¿cuántos saben que el llamado de nosotros no nomás es levantar una iglesia? El llamado es de desarrollar discípulos y plantarlos a todo el mundo. Amén. La escritura es muy clara, muy simple. Y a todo el mundo y predicar el evangelio. Dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo escucharán si alguien no les predica? Pero ¿cómo irán si no hay alguien que los envíe? Amén. Como les dije, hay dos tipos de personas, los que van y los que envían. Y entonces, ¿cuántos saben que ese mandato es para todas las iglesias? Y estando en Cuba, le dije a mi iglesia, vamos a plantar iglesias. Ese es el llamado aquí. Yo le dije a mi iglesia, vamos a plantar iglesias, y quiero que sepan una cosa, el plantar iglesias cuesta dinero. Cuesta dinero. Cuando dicen amén, todo cuesta. No hay nada que no cueste. Este piano cuesta. Y si vamos a plantar una iglesia, vamos a necesitar un piano, necesitamos un proyector, necesitamos sillas, necesitamos música, y cuestan, cositas cuestan. Y quiero decirte, nomás porque estás en Cuba, quiere decir que no cuestan las cosas. Al contrario, cuestan el doble o el triple. Porque allá todo lo venden a 3 veces más porque no existe nada. Y le dije, porque creen que como yo vine de Estados Unidos, creen que Estados Unidos iba a poner todo el dinero para plantar iglesias. Le dije, no. Vamos a plantar iglesias y cuesta mucho, y qué gran bendición que ustedes lo van a pagar. Ahí se quedó la cosa. Si hubieras visto tú, como que se rayó el disco, ¿no? ¿Cómo? Pero pastor, pero si usted viene de Estados Unidos, que paguen allá. Le dije, no. El llamado es de nosotros. ¿Cuántos saben que si plantamos iglesias de aquí, ustedes la van a pagar? ¡Qué bendición! Eso es gran bendición. Que cuando salga una pareja al campo, digan, ¿sabes qué? Vamos a necesitar $5,000 para mandarlos. Los vamos a mandar a otra ciudad. Tenemos que pagar el transporte, tenemos que ver las sillas, la música, el sonido. Y vamos a dar una ofrenda y vamos a mandarlos. Eso es lo que hacemos. Nosotros no vamos a levantar una pareja y decir, ahí nos vemos. Que te vaya bien, mi hermano. No, lo vamos a apoyar. Y le dije a la iglesia de Cuba, ustedes van a pagar por todo. Pero no podemos pagar con tu diezmo, necesito mucho más dinero. Mucho. Ahora, el problema era que los cubanos sacaban $30 al mes. Si quieres el socialismo, prepárate. Todos sacan igual. El doctor sacaba $30, el ingeniero sacaba $30, y los que tiran la basura sacan $30. Eso se llama socialismo puro. Entonces, ¿cuándo saben que no puedo plantar iglesias con un diezmo de $30 al mes? ¿Amén? No se puede. Entonces dije, tienen que dar mucho más. Y me vieron ahí, pobrecitos, si hubiera visto los ojos de esas familias ahí en la iglesia, que casi les da un infarto al corazón. Yo le dije, no se me preocupen. No se preocupen. Para que tú puedas dar mucho más,
tienes que sacar mucho más. Ahí empezaron a parpadear un poquito los ojos. Pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo vamos a sacar más dinero, verdad? Pero empezaron a tener un poquito de... Ya. Y dije, para que podamos plantar iglesias, tienen que dar mucho más. Dios tiene que darles a ustedes mucho más. Ahora, el capitalismo no existía en Cuba. Allá no podías tener negocio. Allá me preguntaron, pero pastor, ¿cómo? Dije, yo no sé cómo, pero Dios nos va a abrir puertas porque yo necesito dinero para plantar iglesias y Dios te tiene que dar dinero a ti para poder plantar iglesias. Y ese es el plan de Dios. Amén. Quiero que vean una escritura, Deuteronomio 8:18. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Otra versión de eso dice, porque Dios te da la habilidad de crear riquezas. Yo quiero hablarte primeramente de las promesas imposibles de Dios. ¿Cuáles saben que Dios hace promesas imposibles? Amén. Dios no te promete lo que ya tienes. Dios te promete cosas imposibles que se oyen absurdas. ¿Cuáles saben que cuando venimos a Cristo, yo vine como un narcotraficante, drogadicto, borracho, y Dios dijo, te voy a liberar? Esa es la promesa de Dios, y te voy a sacar del narco. Quiero decirte, en aquel entonces yo creía que eso era imposible. Pero saben que aquí estoy. Dios hace promesas imposibles. Eso es lo que Dios hace. A través de la Biblia vas a encontrar promesas, unas locuras que Dios hacía, que les prometía al pueblo. ¿Cuánto era cuando le prometió a Abraham que vas a ser el padre de muchas naciones? Hasta se rieron ellos. Ya tenían edad, estaban en los 80s. Amén. Tener niños en los 80s. Yo ya acabé. Ahora yo quiero disfrutar de mis nietos. Y tengo nomás 50. Imagínate 80. Estar cuidando niños. No, hombre, cambiando pañales. No. Pero esa es la promesa de Dios que le hizo. Y Dios ha hecho muchas promesas en la Biblia. Dios le prometió al pueblo judío que les iba a dar su nación para atrás. Ezequiel 36:24, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Ahora, para que entiendas poquito, muchas veces no entendemos qué está pasando en Israel y en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero ¿sabías que por 2000 años el pueblo judío era vagabundo? No tenían país. Ellos perdieron su país en los tiempos de Cristo y no habían vivido en su país, estaban desparramados por todo el mundo. Ahora que estuve en Holanda hace poquito, estaba viendo la historia de los judíos, ahí donde los mataron, los asesinaron, amén. Pero ellos andaban por todos lados, y una razón que se fueron a Holanda, porque en Holanda eran aceptados más. Ellos los corrieron y no los querían, y andaban por todo el mundo, desparramados. No tenían nación, y Dios dijo, les voy a dar su nación para atrás. Los tomaré todas las naciones y los traeré una vez más. Ahora, ¿cuándo saben que es una promesa imposible? Porque si tú ves el mapa del pueblo de Dios y la nación que Dios tenía para ellos, ya estaba llena de habitantes. Y otra gente había tomado y conquistado esas tierras. Y entonces cuando Dios le dice, les voy a dar esa tierra para atrás, número 1, ya hay gente, número 2, están en todo el mundo. Y luego les hizo otra promesa más fuerte. Y les dice en Isaías 27:6, vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Isaías 35:1. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria de Isaías. De él, perdón. Ahora, para que entiendan, muchas veces leemos las escrituras, no le ponemos atención. Pero para que entiendan aquí, Dios está prometiendo florecer un desierto.
Ahora, ustedes ven aquí hay muchas cosas muy bonitas que se llaman árboles y zacate. En un desierto no existen. Los que han ido al Paso saben de qué estoy hablando. Allá no tenemos zacate. Allá lo que tenemos es piedra roja, piedra blanca, piedra de colores o zacate postizo, turf, artificial. ¿Verdad? ¿Saben por qué tenemos eso? Porque no crece nada. En un desierto no crecen las plantas, no crece la fruta. ¿Amén? Dios dice que en el desierto va a florecer y van a dar fruto al mundo. Eso es una locura. Eso es una locura que un desierto florezca. ¿Saben qué necesita? Algo para crecer. Se llama agua. Y en los desiertos no hay mucha agua. El agua es muy escasa. No existe, no llueve mucho. Por eso se llama desierto. Y las cosas, las flores, las frutas, esos no crecen en ese ambiente. Lo que crecemos mucho se llama cactus. ¿Verdad? Eso crece, sí, porque eso necesita mucha agua. Pero las flores, la fruta, eso necesita mucha agua. La promesa de florecer, la promesa de ser es algo imposible. Todo está seco, pero ese es el Dios de la Biblia, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible, escúchame bien, tenemos que entender que el Dios de la Biblia es un Dios de lo imposible. Un Dios, amén, que habla de milagros, un Dios que donde quiera que Él anduvo, hacía milagros, hacía cosas increíbles. Y esto es lo que es, si lees la Biblia, todo lo que vas a leer es cuentos de cosas locuras, de milagros, de imposibilidades. Lee la Biblia y tú dices, y que se abrió el mar. ¿Cómo se abrió un mar? Para poder caminar seco. ¿Eso es una locura? ¿Cómo resucita un hombre entre los muertos? ¿Un zombie? No. ¿Verdad? Y lees escrituras y tú dices, qué loco. Huesos que estaban ahí enterrados de repente se llenaron de carne y caminaron otra vez. Locuras, tú lees un libro de fantasías o un libro de milagros. Y esa es la Biblia. Y quiero decirte que a través de la escritura Dios ha hecho increíbles milagros. Jesús cuando vino a la tierra, todo lo que hizo es anduvo por la tierra caminando, haciendo milagros, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, amén, ayudando a los paralíticos a caminar. Puros milagros hacía Jesús. Y también se habla de un Dios de bendición económica. Un Dios que traía finanzas a donde no había finanzas. Un Dios que proveía. Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor, amén. Un Dios que trae bendición. El pueblo de Dios salió de Israel, no tenían de qué comer. ¿Cuántos saben que Dios les dio de comer? Amén. Donde quiera que tú lees, ves milagros económicos. Había una sequía donde la gente se está muriendo de hambre. Había una mujer que no tenía de comer y Dios trajo provisión a esa mujer. Amén. Cosa que Dios vio que esa mujer tenía necesidad. ¿Y qué mandó Dios? Le mandó pan del cielo. No, ¿sabe qué mandó? Un pastor. A tomar una ofrenda. Canijos. La escritura nos dice que esta mujer no tenía mucho y llega un pastor a su casa y le dice, hazme de comer. Dice la señora, pero si vamos a comer esta última cena y luego nos vamos a morir. Qué abusón ese pastor, ¿no? Ahora hay veces que somos exagerados, ¿verdad? ¿Cuándo saben que a lo mejor muchos de nosotros podemos durar una semana antes de morirnos porque tenemos bastante azúcar ahí aguardada? Y la señora no sé si estaba exagerando. Ay, me voy a comer esta última cena yo y mi hijo y luego ya nos vamos a morir. Y él le dijo, no, vamos a dar una ofrenda. Y la mujer dio una ofrenda. La Biblia dice
que Dios proveyó para ella para siempre. ¿Amén? Ese es el Dios de la Biblia. No le dio comida, sino que le trajo una ofrenda y ella dio a la ofrenda y Dios multiplicó. Increíble, los discípulos. Había mucha gente que tenían hambre. Y Dios hace lo que siempre hace. Bueno, vamos a tomar una ofrenda. Traigan todas las canastas. Por eso tenemos una canasta, ¿no? Vamos a traer la canasta. Vamos a dar lo que tenemos. ¿Cuánto tienes? Un pescadito. ¿Y tú qué tienes? 2 panecitos. ¿Y tú? Pues otro pescado. Y ahí agarraron lo que tenían, lo pusieron en la canasta. Y la Biblia dice que le dieron de comer a 5,000 personas. Y sobró. ¿Amén? Increíble. ¿Cuántos saben que Dios puede proveer? Dios puede bendecir. Y eso es lo que tenemos que entender, que la Biblia nos promete, que Él va a multiplicar, que Él va a bendecir. Y quiero decirte, cuando Dios nos da una promesa que va a traer bendición a nuestras vidas, Él cumple con ella. Aquí tenemos una promesa de Dios. Y que Dios nos va a dar el poder de crear riquezas. Entonces, aquí Dios no te prometió que te iba a dar riquezas. Porque todos oramos, Señor, mándame dinero del cielo. No, Dios te dijo, te voy a dar el poder de crear riquezas. La habilidad de hacer riquezas. La capacidad, habilidad. Entonces tenemos que entender que Dios puede hacer todas las cosas, pero lo que nos ha dado es habilidad, potencial. Nos ha dado genio, nos ha dado talento. Quiero decirte que Dios quiere darnos, pero tú y yo vamos a tener que hacer algo. Amén. El pueblo de Dios viene, dice, Dios nos va a dar nuestra tierra, pero hay gente ahí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, vamos a tomar armas y ir a tomar la tierra. Y fueron y pelearon, se unieron de todo el mundo con una promesa y dijeron, vamos a trabajar a entrar a la promesa, y pelearon una guerra de un pocos días y tomaron el pueblo. Y en 1948, después de 2000 años, el pueblo de Israel se declaró una nación. Increíble. Eso es increíble. Muchos ni sabíamos que el pueblo de Israel no tenía su nación por 2000 años. Pero en 1948 recibieron su tierra para atrás. Fueron y la tomaron. Tuvieron que tomar armas para llegar a la promesa. ¿Amén? Pero después había otra promesa, que Dios iba a dar fruto al mundo a través de esa. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuántos saben que es fácil decir, eso es un desierto y aquí no hay dinero y no se puede hacer nada? Pero un hombre se llamaba Cinca Blas, un ingeniero. Este hombre dijo, allá arriba llueve. ¿Qué tal si agarramos esa agua de allá y la traemos hasta acá y no la desperdiciamos, sino que con mangueritas hacemos irrigación de gotas, drip irrigation? Y este hombre desarrolló un plan. ¿Y sabías que hoy en día, si tú lees, Israel exporta frutas y flores a todo el mundo? Increíble, hermanos. Increíble. Pero eso es lo que Dios puede hacer. Dios nos da talento y habilidad, pero tú y yo tenemos que creer y entrar a las promesas de Dios. Yo le dije a los cubanos, vamos a desarrollar, vamos a ser bendecidos aquí en Cuba.
Pero pastor, ¿cómo? Aquí vivimos en el comunismo, aquí no podemos progresar. Ahí le dije, Dios nos va a dar finanzas, iglesia. Dios te va a traer bendición y tienes que creer. Y cuando crees, tienes que tomar pasos de fe. Y quiero decirte, Dios empezó a bendecir al cubano. Había el joven que nos trajo a su casa. Este muchacho que nos abrió las puertas a tener iglesia en su casa, él era un artista. Él hacía muchas cosas de cemento, de yeso, pintaba. Un artista increíble, una persona con talento increíble. Amén. Y él quería hacer cosas y empezó a hacer macetas de cemento y las vendía. Empezó a hacer estufas o como chimeneas de cemento y las vendía. Y yo me hice su vendedor. Yo soy buen vendedor. Y entonces me llevaba a lugares y decía, véndeles ahí. Bueno, esta chimenea, ¿cuánto? $450. Y la gente no lo pagaba. Entonces este muchacho me llevaba a todos lados y yo era su vendedor de macetas, y me traía. Yo tenía una moto y andaba por todos lados. Y Dios empezó a bendecir a mi amigo. Lo empezó a ayudar. Su esposa, en Cuba, todos se educan porque la educación es gratis. Y todos sacan $30, que no sacan ni para el camión. Y entonces, su esposa no se educó. Ella no había sacado título. Y para tú trabajar en un lugar necesitas título. Para cantar música, así como en un restaurante, algo, necesitas título universitario. Y entonces la muchacha no tenía título y nunca había trabajado. Pero se dio cuenta que estaban contratando traductores. Una firma china estaba contratando traductores en inglés a español. Y fue y aplicó. Empezamos a orar por ella. Esta mujer abrió su hogar para el evangelio. ¿Saben la historia de la mujer que abrió su hogar para un profeta? ¿Qué pasó? Dios trajo bendición. Esta mujer abrió su hogar para el evangelio. Y fue esa mujer y aplicó y dice que había como 20 otras mujeres con título, con experiencia, amén, que sabían más. Y yo empecé a ayudar a esta mujer, le empecé a orar por ella y empezamos a creer. Ella no creía en sí misma y nosotros le dijimos, tú puedes y Dios te va a bendecir. Y fue y dice que se puso nerviosa porque había tanta gente. Yo le entrené cómo hacer la entrevista. Y después de eso, le ofrecen el trabajo sobre todas las calificadas. ¿Y saben cuánto le ofrecieron? $220 al mes. A una mujer que no tenía título, no tenía experiencia y que nomás pagan en Cuba $30 al mes a todo el mundo. Los doctores de Cuba sacan $30 y le ofrecieron $220 al mes. Increíble. Dios empezó a traer bendición a ella, a su esposo, a toda mi iglesia. Había un jovencito, el director de la alabanza. Este chamaquito cantaba como los ángeles del cielo, increíble cantante. El chamaquito era tremendo, amén, pero me daba mucha pena su vida porque pues batallaba mucho. Él no trabajaba para el gobierno, no sacaba 30, él trabajaba particular, haciendo cositas aquí y allá, y empezó a trabajar con un muchacho, y a veces trabajaban y le daba $15 a la semana o $10 a la semana, y a veces no trabajaba, o no sacaba. Batallaba mucho el chamaquito. Y me daba pena y yo estaba pensando, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? ¿Y qué voy a hacer? Dije, a lo mejor lo contrato pues ahí, que me haga cosas en la casa o me ayude para poder ayudarlo. Y un día Dios me dijo, no, quítate para el lado. Y en la casa donde él estaba trabajando en ese momento, él se la mantenía predicando. Y era un buen testimonio. ¿Cuántos saben que eso es importante? Es importante que seas buen testimonio en tu trabajo. Y Dios le dio favor. Y el dueño de la casa donde están haciendo construcción le dijo, mira, necesito a alguien que me cuide bien aquí todo. Que si te pago $200 al mes para que estés encargado de que toda mi casa corra bien.
y le pagó 200. No podía ni, a veces sacaba 10 a la semana. Y Dios le dio un trabajo sacando $200 al mes. Increíble. Dios empezó a multiplicar las finanzas en la iglesia. Quiero decirte, le dije a los muchachos, amén, Dios va a empezar a bendecirnos. Pero ¿qué hacemos, pastor? Y yo, me acuerdo un día, es difícil, yo batallé mucho conseguir muebles. Yo tenía una cama pésima por mucho tiempo, que me dolía la espalda de dormir. Es que no existen los muebles. Te los hacen, pero te los hacen rústicos, feos, y batallé mucho. Pero entonces yo quería en mi patio, quería poner unas sillas, y entonces vi que allí había madera de pallet. Dije, me voy a hacer unos asientitos para mi patio. Y me ayudó un muchacho, hicimos los asientos, y después me los vio un vecino y dijo, oye Ángel, ¿no los vendes? Pues claro que sí, todo tiene precio aquí. ¿Qué necesitas? El juego te vale $350. ¿Qué tal? Préstalos, Ángel. Pues empezamos a hacer equipo ¿cómo se dice? Muebles de pallet. Y empezamos a venderlas. Y una cosa que no existía allí eran camas buenas. Y empezamos a hacer camas con madera de pallet que no servía, y las empezamos a hacer. Ahora tenía un taladro y un serruchito de mano chafita. Me acuerdo uno de los muchachos me dijo, pastor, ¿me presta la lijadora? Le dije, claro que sí. Ahí está la mano, vamos. Y empezamos a hacer muebles, y me acuerdo de una cama, el pastor Alex, que pastorea mi iglesia ahora, dijo, tengo un vecino que quiere una cama. Le dije que como en 150, le dije, no, 150 de entre. Se la vamos a vender a $350. Pero pastor, no, ¿cómo? O no le hacemos nada. Pues ahí fue. Dijo, no, son 150 de entre, pero son 350. Dijo, está bien. Y nos la compró. Y empezamos a vender, hermanos, muebles. Hicimos una carpintería. Y los muchachos empezaron a sacar de 60 a $100 a la semana. Empezaron a prosperar. Dios empezó a ayudarnos a hacer estos muebles, y empezamos a prosperar. Llegó un momento, como les dije, allá en Cuba, no sé, ustedes a veces no le damos gracias a Dios por lo que tenemos, pero están bendecidos aquí en Metepec. Allá no vendían electrodomésticos. No se vendía neveras, no se vendía televisores, no se vendían aires acondicionados, nada. Eso estaba, y te decían que era por el bloqueo, que los americanos no dejan. Y un día el gobierno cubano dijo, vamos a venderles todas esas cosas, pero en dólares. Y las empezaron a mover. De repente se acabó el bloqueo y se llenaron las tiendas. Y entonces empezaron a vender, y yo fui a comprar un freezer para mi casa. Pero un amigo quería un freezer para su papá. Dijo, Ángel, ¿se lo compras a mi papá? Un amigo cubano en Estados Unidos. Y le dije, sí, y le compré el freezer. Y después resulta que no podía tener el freezer en su casa el señor. Dice, Ángel, ¿me puedes ayudar a venderlo? Claro. Lo compré a 250. Y vi que la gente estaba dispuesta a pagar 450, y lo vendía a 450. Me saqué $200. ¿Amén? Dije, aquí hay algo. Y empezamos a comprar, le enseñé a mi iglesia. Les tuve que enseñar. Porque me decían, pero pastor, ¿cómo yo voy a conseguir $250? Y les enseñé cómo se podía. Y de repente empezaron a comprar y a vender. Y mi iglesia se volvió loca. Todos empezaron a comprar y vender, comprarnos freezer, aires, televisores, motos eléctricas, y empezaron a comprar y vender. Y quiero decirte, se formó una euforia.
Mi iglesia empezó a comprar, a vender, empezó a prosperar, Dios empezó a traer bendición. Estamos hablando que están sacando $200 por cada venta. En una moto sacaban $500, en un Ares 150 y empezaron a comprar y vender, comprar. Un día fui a la tienda y estaba toda mi iglesia en la cola para entrar a la tienda. Y dije, bueno, pues si estamos aquí, saquen su Biblia, vamos a tener un servicio. Y Dios empezó a bendecir a mi iglesia a un nivel increíble. Me acuerdo, cayó el COVID y mi pastor no canceló la conferencia, sino que hizo la primera conferencia en internet. Y en esa conferencia mandó una iglesia a Camboya. Y en esa plantamos una iglesia en Camboya. Dios puso en mi corazón de invertir a Camboya. Y me acuerdo que después de ese domingo le dije a la iglesia, vamos a invertir nosotros en Camboya, vamos a dar evangelismo mundial. Y me acuerdo, tomé una ofrenda. Acuérdate, a los cubanos que no tenían dinero. Ay, qué malo pidiéndole dinero a los pobres. Tomé una ofrenda. Y esa gente dio dinero para Camboya. Pues me voy en mi moto a mi casa y mi esposa me dice, va atrás de mí y me dice, Ángel, ¿y cuánto vamos a dar nosotros? Dice, yo creyéndome muy, damos el doble de lo que den, hombre. Llegamos a la casa, mi esposa se pone a contar el dinero y las promesas y viene y me dice, Ángel, ¿sabes cuánto dieron? Yo digo, ¿cuánto? $780. Un cubano donde el salario era de $30 al mes. Y la ofrenda que entró, darle para ustedes no es nada aquí en Metepec, pero para el cubano era una fortuna. $780. Y me quedé yo como de que, ay, y yo tengo que dar el doble. Yo creí que iba a ser menos. $780 invirtieron porque Dios empezó a prosperar a esa iglesia. Y quiero decirte, y Dios cumplió con su promesa. Plantamos una iglesia. Y me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos cuando lo plantamos. Le dije, bueno, necesitamos comprar un teclado y sillas, empiecen a buscar. Y me acuerdo, me habla un muchacho, encontramos un piano, pastor. Baratito, digo, chafita, pero en $300, porque está muy caro ya todo. Y le dije, bueno, cómpralo. Después te mando el dinero. Fue y lo compró uno de mis muchachos, que pastorea hoy en día. Y lo llevó para la pareja que se iba a ir. Y le dije, bueno, dime cómo te mando el dinero. Y dijo, no, ¿sabe qué, pastor? No se preocupe. Eso va a ser mi ofrenda para la iglesia que yo voy a dar. Quiero que captes en tu mente esa gente que no tenía dinero, dando una ofrenda de $300. Pueden darle de comer a su familia por meses con ese dinero, amén. Pero agarraron visión para evangelismo mundial. Amén, empezaron a dar, Dios empezó a prosperar a estas personas, Dios empezó a mejorar, amén, quiero decir que empezaron a abrir negocios, amén, tenía unos cantantes, hicieron una escuela de música, hicieron herrería, hacen cosas de hierro, amén, empezaron a hacer diferentes cosas, empezaron a desarrollar todas las iglesias ya, allí en Cuba, ahora todas son empresarios. Dios cambió a un pueblo comunista. Y Dios empezó a darles bendición. Y quiero decirte, allá nadie andaba en un carro, como les digo, transportación es algo muy fuerte. Y ahora todos tienen motos. Ya Ibrahim tiene carro, que es imposible. Dios ha bendecido a ese pueblo y estamos plantando iglesias por todo Cuba. Y mandamos una iglesia a Venezuela, internacional. De un pueblo que era un desierto, Dios ha bendecido. Esa es la promesa de Dios. La iglesia del Paso, cuando yo llegué,
Era una iglesia que yo hago un chiste, que si querías ser un ujier, tenías que tener cables para prender los carros después del servicio. Yo llego a esa iglesia y soy el único con un carro nuevo, porque yo era narco. Yo llegué con Rolex y con prendas y carro nuevo, y esa gente me miraba como que ¡wow! Pero agarraron visión por evangelismo mundial. Dijeron, vamos a hacer algo. La iglesia llena de marihuanos. Tenemos un hermano que se llama Jorge Ponce, marihuano. Él me dice, Ángel, a mí me encantaba la marihuana y todo lo que quería hacer fumar. Pero Dios me dijo que no, pues bueno, dejé, pero me encantaba. Entonces Dios dice, pero Dios no me llamó a predicar, pero me llamó a mandar. Sacó un título de electricista, empezó un negocio para poder dar dinero y Dios empezó a prosperarlo. Hoy en día es una de las compañías más grandes de electricistas del Paso, multimillonario el muchacho, invirtiendo en la obra de Dios. La iglesia está llena, mi hermano Carlos, él no sabía nada, él nomás pues buscaba qué hacer. Un día cae granizo del cielo, empieza una empresa para arreglar los carros de granizo, ahora saca un dineral, mi hermano. Otros hermanos en la iglesia hacían esto, aquello. Yo tengo un buen amigo mío, se llama Luis Pérez. Este hermano llega a la iglesia en el 2014 o 2016, 5 arrestos por borracho, la esposa lo divorció, viviendo casi en las calles, no tenía nada. Me acuerdo que llega a la iglesia, le empiezo a dar seguimiento y me dice, Ángel, yo pinto carros y los chapisteo. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo una camioneta, arréglala y te ayudo a conseguir clientes. Y empezó un negocito. Acuérdense, el chamaco no tenía nada, cero. Pero dijo, voy a empezar un negocio. Le di eso, pintó mi troca, le quedó, se la enseñé a todos mis amigos, empezamos a mandarle clientela. Agarró visión por evangelismo mundial. Y hoy en día es multimillonario. En 8 años. Tiene una de las compañías más grandes allí en El Paso de pintar carros. Tiene ahora diferentes empresas. Amén. El chamaco no tenía nada. Pero Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder de crear riquezas. No nomás para que tengamos, sino para poder avanzar el reino de Dios. Ahora, ¿sabían qué pasa? Esa gente da para avanzar el reino. Pero quiero decirte, viven muy bien. Dios los ha bendecido. Si Dios pudo hacer eso para la iglesia del Paso y lo pudo hacer para los cubanos comunistas, ¿lo puede hacer para los mexicanos en Metepec? Claro que sí. Dios nos ha dado la habilidad. Nos ha dado talento. Tú lo tienes dentro de ti. Es cuestión de empezar y hacer algo. Y quiero decirte, Dios te prospera. No nomás porque no tiene nada que hacer, pero porque sabe que sí. Dios trae finanzas y somos fiel. Y encuentra a una persona fiel, te llena de finanzas. ¿Qué quiero decir por eso? Que si estás dispuesto a invertir en el reino y encuentra una persona que está dispuesta a invertir, es decir, ¿sabes que yo voy a dar para las cosas? Voy a ser fiel a los diezmos, a las ofrendas. Voy a ser fiel al evangelismo mundial. Entonces Dios dice, qué bien, encontré a alguien. Déjame, le doy más. Y te da más. Y te prospera. Y quiero decirte, lo que hacemos nosotros cuesta. Y Dios necesita gente. Escucha bien. Dios necesita gente fiel
donde Él puede depositar dinero para poder avanzar su reino. Amén. Dios lo hizo en El Paso. ¿Ves todas esas banderas que tenemos? Gente común que dijo, nos vamos a involucrar en evangelismo mundial. Señor, bendice. Y la iglesia del Paso hoy en día, los que han ido, es muy próspera. ¿Saben por qué? Porque creemos en todas esas banderas. Estamos dispuestos. La iglesia de Cuba está plantando iglesias en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios encontró gente fiel. Quiere decirte, Dios quiere prosperarte. Dios quiere crear riquezas en tu vida, pero necesitamos ser fieles. ¿Cuánto dicen amén? Si agarramos visión por evangelismo mundial, escucha bien, agarra visión por evangelismo mundial, Dios va a prosperarte para poder cumplir con eso. Y quiero decirte, Dios puede hacer grandes cosas que ni te imaginas. Tenemos una iglesia gigantísima en El Paso, a través de gente común. Empezamos así. Y Dios ha hecho grandes cosas. ¿Por qué? Porque agarramos visión y empezamos a decir, bueno, voy a hacer algo. Jorge dijo, voy a aprender a ser electricista. Luis dijo, voy a hacer ese negocio. Mi amigo Jorge López dijo, voy a empezar a comprar y vender. Y entonces la iglesia ha prosperado. Y hoy en día, esa iglesia está llena de empresarios, los cuales Dios bendice. No somos los mejores, pero lo que Dios hace, bendice gente que es fiel. Dios te trae bendición, te abre puertas donde no las mereces, honestamente. Lisandra no merecía ese trabajo, Dios se lo dio. Amén. ¿Pero por qué? Porque ella invirtió en las cosas de Dios. Y si tú lo haces, iglesia, Dios puede prosperar tu vida. ¿Cuántos quieren ser parte del gran plan de Dios? ¿Cuántos quieren dar mucho? Entonces tiene que entrar mucho. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a creer por grandes cosas. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Gracias, Cristo Jesús. Te agradezco, Señor. Bien. Todo ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Dios. En esta tarde, el plan de Dios, la promesa de Dios es para todos nosotros. Dios tiene un llamado, amén, para mí, para ti, de ir a todo el mundo a predicar este evangelio, plantar iglesias. Y entonces hay dos tipos de personas en la iglesia: los que van a ir y los que van a mandar. Y si tú vas a ser de los que van a mandar, quiero decirte, Dios quiere prosperar tu vida. Dios necesita recursos, pero necesita encontrarte fiel. Mucha gente, Dios no te puede dar nada porque te vuelves loco. Pero si tú eres fiel, eres una persona con visión, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Tienes un negocio, quiero decirte, honestamente, Dios puede bendecir, multiplicar tus ventas, traer clientes que ni te imaginabas. Acabo de llegar yo de Cuba hace 3 años. Volví a empezar un negocio hace 2 años. Y en 2 años, quiero decirte, Dios me ha traído clientela a un nivel que no me puedo ni imaginar. Llegué sin nada, con la pura ropa que teníamos arriba de nosotros, porque dejamos todo en Cuba. Y Dios empezó a prosperar nuestras vidas, a bendecir. Quiero decirte, no porque soy el mejor en mi negocio, en mi empresa, sino porque Dios ve un corazón con una visión para evangelismo mundial. Y Dios te prospera. Dios prosperó a mi amigo Luis. No es el mejor pintor en el mundo,